Ya. Perfecto. Bueno, pues qué pesar que no hubiéramos podido hacer esta transmisión en vivo, porque la verdad es que los invitados que tenemos hoy, las personas que nos acompañan, son tres profesionales increíbles en el área médica y hubiera sido ideal que todas las personas que nos estaban esperando se hubieran podido conectar y hacer preguntas, pero de todas maneras, pues bueno, los vamos a tener, aunque sea con algunas preguntas que nos han mandado internamente y ellos nos las estarán respondiendo aquí. Voy a dejar nuestros tres invitados especiales para el final, solamente porque ellos se merecen hoy especialmente un agradecimiento muy especial porque están dejando de ver a sus pacientes en un momento como este en que tenemos esta pandemia con el COVID para dedicarnos a nosotros un rato y explicarles especialmente a las personas que están en el área de salud y que quieren venir a Canadá cómo se hace este proceso. Hoy los estamos acompañando aquí Ricardo Rivera de Mohawk College, director de Estudiantes Internacionales para América Latina. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Claudia, como siempre un placer estar acá contigo y con Marcela compartiendo en la noche de hoy, lamentablemente, y les pido disculpas a todos los que están viendo esta grabación. Intentamos todo lo que podemos para poder hacer una transmisión en vivo, pero por causas técnicas no podemos. Aparte de eso, estoy muy bien. Marcela, buenas noches, ¿cómo estás? Marcela trabaja con Professional Upgrading, ella es reclutadora de estudiantes internacionales, es la persona que maneja marketing y nos está acompañando esta noche para darnos soporte también para todas las personas que piensan hacer este proceso migratorio por el lado de estudios. Marcela, ¿cómo estás? Tienes tu micrófono bloqueado, Marcela. Ya me acabo de dar cuenta. Todo muy bien, ustedes que... Aquí tratando de ver qué hacemos con esto, pero bueno, vamos ahora con nuestros tres invitados especiales y quiero darle la bienvenida, primero que todo, a Carlos Morillo. Quiero decirles que Carlos es el director del área de cardiología para Alberta, del área sur de la provincia. Carlos me corregirá. Es un profesional en esto que lleva los años de experiencia y el currículum y las siglas de Carlos son tantas, tan largas y tan complicadas que le voy a pedir a Carlos que se presente con todos sus títulos. Carlos, buenas noches y mil gracias por acompañarnos. Buenas. Carlos Morillo, soy médico. No hay nada más que decir. No, Carlos, sin modestia, porque es que los títulos tuyos son muy importantes para todas las personas que están viéndonos hoy, porque tu cargo demuestra que es posible cumplir ese sueño de ejercer medicina en Canadá. Entonces, aparte de cardiólogo, ¿qué más haces? Cuéntame. Bueno, no, pues yo soy el jefe de cardiología aquí en la Universidad de Calgary, donde tenemos 92 cardiólogos y 4 hospitales que yo manejo toda la parte de cardiología. Además, soy el director de la zona de Calgary, el sur de Alberta, de cardiología, así que en esta época de COVID me tienen ahí trabajando administrativamente, preparando todo. Y bueno, también hago investigación y yo soy electrofisiólogo, o sea que soy electricista del corazón. Pongo marcapasos, hago ablaciones, cosas de esas, pero ya, o sea, yo ya soy como de la edad de ser el papá de todos ustedes, así que Carlos, cuando un yo fui a millón. la facultad, ninguno de ustedes había nacido. Exagerado. Carlos es un tipo muy joven. Lo que pasa es que no quiere aparecer en pantalla, pero ya vieron la foto en el posting porque la pusimos. No es un tipo viejo, es un tipo muy joven. No, que va, sí, ya pasé los 60, qué joven. No, está súper joven. Carlos, un millón de gracias por acompañarnos. Natalia, ¿cómo estás? Natalia Pinilla, también cardióloga colombiana. Carlos está en Alberta, Natalia está aquí en Ontario. Natalia, un millón de gracias. Igual que Carlos, tienes una cantidad de letras después de tu nombre que explícanos qué significa. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias a Ricardo y a Claudia por invitarme a estar con ustedes hoy. Es todo un placer. Yo creo que donde quiera que vivamos, todos somos 100% latinoamericanos, así que es un placer estar con ustedes hoy. Sí, yo soy de Manizales, originalmente de Manizales, médica de la Universidad de Caldas, y después en España hice medicina interna y cardiología. Cuando vine a Canadá, vine a hacer mi entrenamiento en cardiología intervencionista, lo que es hemodinámica en Latinoamérica, así que
En oposición a Carlos, que es electricista, yo soy como una plomera del corazón, destapo cañerías, pongo stents, así que esa es mi profesión. También me dedico a la investigación y soy profesora de la Universidad de McMaster, y otra vez un placer de estar aquí con ustedes hoy. Y por último tenemos a Mercedes, y no porque sean en este orden, porque no sé cuál de los tres es más valioso. Mercedes Camargo. Mercedes es también médica y está, digamos que más recién llegada que Carlos y que Natalia. Así que Mercedes, tú también tienes un montón de credenciales. Cuéntanos qué es lo que tú haces. Tan linda, Claudia. Buenas noches a todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y sobre todo con dos eminencias como son el doctor Morillo y la doctora Pinilla. Yo no tengo tanta experiencia como ellos, pero es son mis ejemplos a seguir y quisiera que mi historia de vida también sea un ejemplo para los que quieren unirse a esta aventura. Yo soy médica general de la Universidad Autónoma de Bucaramanga de Santander y llevo aquí solo 4 años. Acabo de terminar mi maestría aquí en Ciencias Aplicadas en la Salud en una de las universidades aquí en St. Catharines, en Ontario, y estoy trabajando como coordinadora de investigación en la unidad de cuidados intensivos. Mi siguiente meta a largo plazo es ser algún día el doctor Morillo o la doctora Natalia. Entonces, feliz de poder compartir como los desafíos que sé que van a venir. Bueno, como sé que tenemos a Carlos y a Natalia de Mercedes que tienen que regresar a sus pacientes en pocos minutos, les voy a pedir a cada uno que nos cuente cómo fue el proceso para poder ejercer medicina en Canadá, porque definitivamente yo creo que esta es, digamos que el mayor temor con el que se enfrentan los médicos que vienen de otros países. O sea, estudié toda una vida, tengo toda la experiencia porque soy médico general o ya tengo una especialización. Y si inmigro a Canadá, ¿qué pasa con mi carrera? ¿Tengo que dejarla tirada? ¿Me tengo que reinventar? ¿Tengo que dejar de ser, no sé, neurocirujano para pasar a ser enfermero o paramédico? ¿O me voy a quedar en un laboratorio? ¿O realmente puedo en algún momento volver a ejercer? Empecemos por Carlos, que nos cuente, o más bien, empecemos por Mercedes, que lo está haciendo ya, o me dicen los tres cuál es el primero que se tiene que ir a ver pacientes y arrancamos por ese. ¿Cuál es el primero que se tiene que ir? Mercedes, está perfecto que empiece. Okay. Sí, primero, a mí, yo como soy el más viejo, a mí me dejan de último. Además, soy el único hombre. Bueno, pues mi experiencia es, desafortunadamente yo creo que una de las razones por las cuales yo decidí venirme a Canadá es porque yo me cansé de intentarlo en Colombia. Fueron 7 años donde se pasaron exámenes, donde se pasaron muchos procesos y al final fue un no más. Entonces yo me vine inicialmente como estudiante internacional. Mi plan, vine como visa de turista porque yo no estaba segura si esto me iba a gustar o no me iba a gustar. Entonces desde Colombia yo pagué mis 3 meses de inglés porque yo tenía claro que primero necesito mirar a dónde voy. El problema para mí fue un delicioso problema, fue que recién llegué, yo dije, este país me gusta. Entonces hice mis 3 meses de inglés, 3 meses es nada, y después cambié mi visa de turista a visa de estudiante internacional por otros 6 meses de inglés. Entonces en ese transcurso, en ese proceso, yo dije, bueno, listo, en Colombia soy médica general, aquí pues las cosas hay que ser claras, no soy nadie, pero eso no significa que no lo pueda hacer. Empecemos por el proceso como el paso como más básico. Yo llamo como uno de mis ángeles, es la doctora Rocío Monroy. Ella me abrió la oportunidad de conocer y de explicarme el proceso y ella fue muy clara al decirme que el voluntariado es como el proceso clave. Yo sé que en nuestros países el voluntariado uno lo ven como que usted, ¿para qué regala su trabajo? Eso es Colombia, ya que estamos aquí, hay que seguir las reglas de acá. Y yo puedo decir que eso ha sido la diferencia del cielo a la tierra, porque en ese voluntariado, mientras yo aprendía inglés, me empecé a meter a poco en el voluntariado dentro del hospital. Entonces, estando ahí en el voluntariado, una de mis jefes me ofrece hacer una maestría con ellos, siguiendo ahí mismo en el hospital, la cual empecé en septiembre del 2017 y hice ahorita mi sustentación en febrero, hace 2 meses. Y en ese primer año de la maestría, esa misma persona me dice que han visto el proceso, que están contentos con mi trabajo, que si estaría interesada en trabajar con ellos. Entonces, toda esta historia resumida es para enfatizar la importancia del voluntariado, porque historias hay muchas y yo sé que el doctor Morillo y la doctora Pinilla tienen unas historias diferentes,
pero eso fue como yo llegué como estudiante internacional. Para mí fue clave saber, primero, si yo era capaz de enfrentarme a otro idioma y con los retos y la frustración de no ejercer mi medicina. Y segundo, el poder mirar cosas como el clima, por ejemplo. Ante mis posibilidades, como todo ha sido tan bonito y tan perfecto, no ha sido fácil, ha sido un proceso constante y de disciplina todos los días. Mis voluntariados incluían incluso los fines de semana. Entonces, mi siguiente paso ahorita es presentar mi primer examen, si se puede, en octubre. No sé con esta situación del COVID qué tanto se puede afectar en cuanto al examen, pero a resumidas cuentas, voluntariado, mientras estaba haciendo mi proceso de inglés. Terminé mi proceso de inglés, hice mi maestría por 2 años, actualmente trabajando y estoy esperando mi postgraduate work permit. Entonces, como mi maestría fue 2 años, tengo un permiso de trabajo por 3 años, un full-time job, un trabajo tiempo completo por 3 años. Y en ese tiempo, mi máximo de 3 años es completar todos los exámenes para empezar a aplicar como médica, pero el sueño sigue ahí latente. Bueno, ¿y cómo es el proceso ahora para tú poder ejercer la carrera de medicina aquí? ¿Qué tan largo va a tomar? ¿Cómo son los exámenes? ¿Qué es lo que tienes que hacer, Mercedes? Entonces el proceso depende de cada persona y indudablemente el inglés es lo que hace una gran diferencia, ¿no? Pero a la vez, lo que sigue ahora, Mercedes, en este momento, 3 años, 4 años de haber llegado, hay una cosa que se llama Physician Apply. Básicamente es un website donde tú entras colocan en Google y ahí es donde uno abre una cuenta donde ellos exactamente, el grupo de canadienses de aquí del gobierno, dan las indicaciones de cuáles son los documentos en físico que nosotros debemos enviar. Por ejemplo, un pasaporte con sellos especiales de una notaría o de un abogado, otro documento donde el abogado diga que yo soy la persona que aparezco en el pasaporte, y hay otro tercer papel que está relacionado con la validación de mis títulos. El proceso de solo abrir esa cuenta hasta hace un mes estaba más o menos en $250. Y ahí hay como una lista de chequeo. Cuando yo ya tengo esa identificación, ahí vienen los exámenes. Hay un examen que se llama MCQEE1, que se puede presentar varias veces al año. Yo, Mercedes, que acabo de terminar de sustentar mi tesis, mi plan es presentar ese examen ahorita en octubre. Ese examen se presenta varias veces, por ahí unas 3, 4 veces, no estoy es totalmente segura cuántos exámenes son en total. Okay. Y después de eso ya haría un examen práctico, porque este primer examen es teórico, entonces sería octubre examen teórico y más o menos en febrero sería el examen práctico, que ese sí son más o menos 1 o 2 veces al año. Perfecto. Natalia, después, o sea, digamos que si echamos hacia atrás, la siguiente eres tú. Entonces, cuéntanos cómo fue tu proceso para poder ejercer cardiología aquí en Canadá. Bueno, mi proceso, la verdad es que todo en la vida depende de los sueños que tú programes, y para mí trabajar en Canadá era un sueño, era mi sueño desde muy temprano en mi carrera, y yo creo que eso es importante, como construir un sueño, que todo vaya a eso. Yo, después de estar haciendo medicina interna y cardiología en España, empecé a trabajar muy pronto en cómo llegar a ese sueño a Canadá, así que pedí observerships, que son como rotaciones en las que vienes a Canadá, no te dejan hacer absolutamente nada, pero tú estás observando el flujo en determinados procedimientos que quieres. La verdad es que aquí que Carlos está presente, yo vine a hacer un observership con Carlos Morillo cuando estaba en España, y la verdad es que así como para Mercedes, Rocío Monroy, que también es una de nuestras amigas, para todo el público, Mercedes, Carlos y yo somos amigos también, y todos los colombianos de acá somos amigos, como de Claudia, como de Ricardo, así que somos una comunidad. Para lo que fue Mercedes, Rocío, para mí fue Carlos, un ángel de la guarda, que yo le expresé que este era mi sueño, que yo quería esto. Y como dice Mercedes, acá no es fácil, tienes que ser una estrella en muchas cosas, tienes que tener másteres, tienes que saber de investigación, tienes que hacer voluntariados. Aquí el título de medicina solo no vale. Tienes que tener muchos otros méritos para poder soñar que vas a ejercer la medicina en Canadá. Carlos fue una guía muy importante, y él así me sugirió: aquí en Canadá no vas a tener la suerte de que te van a dar una beca, que te van a dar un trabajo solo por lo que eres, todo hay que trabajarlo
Y yo regresé a Europa y pedí una beca para poder venir acá a Canadá a hacer mi subespecialización en cardiología intervencionista. Obtener la beca me costó cerca de 2 años, así que empecé a aplicar mientras estaba haciendo cardiología. Y luego cuando tenía mi beca vine a trabajar a la Universidad de McMaster a hacer mi entrenamiento en hemodinámica asociado a un entrenamiento en investigación también. Yo había hecho mi máster en investigación en España, en Córdoba, y lo que quería hacer era un link para yo poder hacer mi tesis de mi doctorado en Canadá. Así que así fue cuando vine a Canadá. Fueron 3 años de su especialización, después de hacer 6 años de entrenamiento en España, después de medicina. Y después de esos 3 años de entrenamiento acá, la verdad es que ellos vieron cualidades especiales en mí que podían hacer que yo me quedara trabajar acá en Canadá. Y la verdad es que todos fueron ángeles en ese momento y me dieron el trabajo. Sin decir que el que te den un trabajo acá como subespecialista, te exigen que trabajes en hospitales públicos que estén asociados a la academia y en ese proceso empiezas a aumentar de profesor asistente a profesor asociado, a full professor y en algún momento en ese proceso te vuelves médico canadiense oficial y puedes trabajar en todos los ámbitos canadienses. Para todos como mensaje es muy importante todo eso que dice Mercedes. Ser voluntario, trabajar en investigación, tener másteres, porque la carrera de medicina como tal no es un puente perfecto para poder ejercer la carrera en Canadá. Bueno, quiero contarles a los que nos están viendo, porque finalmente estamos live en Facebook, pero si supieran cómo se mueren de la risa. Yo de tecnología no sé nada, pero solucionamos el problema. Tengo mi celular con mi mano que me está temblando, enfocando la cámara, el computador. No te rías, Ricardo. Así que si esto se mueve, tiembla, todo lo que pase no importa. Creo que las personas que tenemos hoy aquí con nosotros ameritan cualquier problema que tengamos, porque la verdad es que tener a Mercedes, a Natalia y a Carlos sentados en este panel hoy es un regalo maravilloso para todas las personas que están en el área médica. Así que, por favor, los comentarios de se está moviendo, se ve torcido o se ve el desorden que hay detrás del computador, no se valen hoy. Carlos, buenas noches y de nuevo te toca a ti el turno. ¿Cómo fue tu proceso? Pues ya estoy tan viejo que ya ni me acuerdo. ¿Hace cuánto llegaste tú aquí, Carlos? O sea, yo estudié medicina en la Javeriana y hice allá medicina interna y después hice cardiología en el hospital militar. Súper. Y bueno, casualidades de la vida. Yo vengo de una familia de médicos y en esa época mi papá era el decano de medicina en la Javeriana. Y fue a visitarlo un amigo de él que había trabajado con él ahí en la Javeriana hacía muchos años, que le preguntó, oiga, ¿sus hijos qué? Entonces, mi hermano mayor es neurólogo y en esa época estaba en la Universidad de Minnesota entrenándose en neurofisiología clínica. Y entonces le dijo, no, que mi hijo quiere hacer electrofisiología, por allá hay alguien que sepa esa vaina. Y este amigo de mi papá, que era colombiano, trabajaba en la Universidad de Western Ontario. Y en ese momento era el jefe de cardiología del Victoria Hospital. Y ahí estaba un tipo que se llama George Klein, que era el jefe de electrofisiología. Entonces, en el año 89, con otro colombiano ilustre que se llama Pedro Moreno, yo ya era instructor de cardiología ahí en el militar y Pedro estaba terminando la residencia de cardiología. Nos vinimos en un Hércules de las fuerzas militares, cagados del frío allá donde echan las flores. Y ahí llegamos a Miami y en Miami nos montamos en un Greyhound y llegamos a New Orleans a entrevistarnos con esta gente. Yo tenía 3 entrevistas. Uno era con un tipo que era el jefe de electrofisiología, el Mass General en Harvard University, que también por cuestiones familiares, un amigo de mi papá que trabajaba en el Mass General, que era neumólogo, lo conocía. Yo lo que pasa es que tengo muy buenas conexiones, entonces de inteligente no tengo nada, son solo conexiones. Y Eso entonces, es más inteligencia que cualquier otra cosa, Carlos.
ese era uno. El otro era un tipo que era Mark Josephson, que pues era como decir uno de los padres de la electrofisiología, que era de la Universidad de Pensilvania. Y el otro era George Klein de Canadá. Y entonces ahí eso fue en el año 1989. Y ahí pues me entrevisté con los tres y al final el que más me cayó bien fue George Klein. La primera pregunta que me hizo me sorprendió, me dijo, ¿cómo se pronuncia su apellido? Entonces pues la verdad yo crecí en Estados Unidos y estudié en el San Carlos en Bogotá, entonces pues el inglés no era problema. Entonces yo le dije, no, Morello. Entonces me dijo, no, ¿cómo se pronuncia de verdad su apellido? Le dije, no, Morillo. Entonces el tipo repitió varias veces, Morillo y tal, llamó a otro ahí, entonces Dr. Morillo, pronuncia bien su apellido. Y este tipo era ya un tipo muy famoso en electrofisiología, ya tenía muchas publicaciones y tal, entonces me pareció que era un tipo como chévere y además, pues me pareció que Canadá, yo había crecido estudiando en Estados Unidos también, entonces dije, no, Canadá de pronto buena opción. Y así fue como terminé en la Universidad de Western Ontario en London. Y nada, el primer año que estuve ahí, pues uno hacía algo de investigación, pero yo siempre iba a las sesiones de cardiología con los residentes. Y nada, pues yo ahí como que medio me defendía en eso. Y un día, como a los 3 meses de haber llegado, me llamó el jefe de cardiología, que se llama Bill Kostek. Y el tipo me dijo, ¿usted qué planes tiene? Entonces yo le dije, antes de venirme, yo era instructor de la unidad coronaria en el militar y era el jefe de fisiología de la Universidad de Nueva Granada. Y entonces pedí una licencia y los del militar me dijeron, no, aquí no damos licencia, váyase y si vuelve, pues me vemos a ver qué hacemos. Entonces yo le dije a este tipo, no, yo no tengo ningún plan realmente. Entonces me dijo, ¿usted quiere hacer turnos en cuidado intensivo coronario y ayudarme ahí a enseñar ahí con los residentes y tal? Y yo le dije, pues sí, ¿qué me gano con eso? No, yo le pago una plata y además lo autorizo a que presente los exámenes de cardiología, que no era tan fácil porque yo no había hecho nada de cardiología en Canadá. Pero entonces así fue como pude hacer los exámenes de cardiología y certificarme en cardiología aquí. Entonces estuve en Western 3 años, casi 4 años, y con una beca del Heart and Stroke Foundation de Canadá, me fui para Estados Unidos, al Medical College of Virginia, a hacer algo de investigación ahí. Y ahí estuve 3 años y el plan era regresarme a Western, pero en ese momento, aquí como las regulaciones cambian cada rato, una de las cosas que cambió era que querían que yo repitiera la residencia de medicina interna. Entonces, mi jefe que estaba ahí, que era George Clown, me dijo, no, eso no tiene ningún sentido. Entonces me dijo, no, hágales pistola, no sea huevón. Entonces, váyase, que me quedé en el Medical College of Virginia como profesor asistente y ahí estuve trabajando un tiempo. Y un día me llamó un tipo por ahí que se llama Víctor Castillo de Bucaramanga y me dijo que iba a hacer un instituto del corazón y tal y me necesitaba a mí por allá. Entonces, estamos hablando del año de UPA, yo en esa época tenía 38 años. Y entonces, no sé, en ese momento hice las consultas familiares y tal, y es más, hablé con el que era el jefe mío de electrofisiología, que se llama Ken Ellenbogen, y le pregunté, oiga, tengo esta oferta, ¿usted qué opina? Entonces me dijo, váyase. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque usted aquí nunca va a ser jefe. Entonces le dije, ¿cómo así? Y yo, no es porque, pues, usted es el tipo más inteligente y más productivo que tenemos aquí, pero yo solo soy 2 años mayor que usted, yo no me voy para ningún lado. Y dicho y hecho, él sigue siendo, ahora es el jefe de cardiología ahí de VCU. Y pues bueno, y además me dijo algo que nunca se me volvió a olvidar. Me dijo, usted es un tipo que, usted se va para Colombia porque usted cree que usted necesita ir a hacer algo allá en su país, pero usted se va a volver a Norteamérica. Y usted se puede ir donde quiera. Y yo en esa época pues ya tenía los boards americanos también, entonces estaba certificado en medicina interna y cardiología y en electrofisiología. Y bueno, nada, me vine para Bucaramanga y en esa época llegué de jefe de cardiología y de subdirector científico de la Fundación Cardiovascular del Oriente Colombiano, se llamaba así en esa época. Y bueno, construimos varias cosas y entre
las cosas que construimos fue un programa ahí de entrenar gente, entre los cuales está el marido de Rocío, que es, como quien dice, la mentora de Marcela. Entonces, yo después, cuando me regresé en el año 2001 a Canadá, bueno, también casualidades de la vida, pues fui a un congreso a dar unas conferencias y me encontré con el profesor Salim Yusuf, que es uno de los probablemente 2 cardiólogos más famosos del mundo y que ha hecho varias contribuciones muy importantes. Y yo ya lo conocía desde cuando había estado en Canadá. Y estábamos en la cena esa de los profesores, tomando vino. Y él también, por otras casualidades, conocía a mi padre. Y entonces me estaba preguntando por mi viejo y tal. Y pronto me preguntó, bueno, ¿y usted por qué no está en Canadá? Y dije, bueno, porque nadie me ha ofrecido trabajo. Ah, bueno, mándeme su hoja de vida. Le mandé la hoja de vida y a los 2 días me llamó el tipo y me dice, bueno, ¿cuándo se quiere venir? Y yo, ¿cómo así? ¿Hacer qué? No, no, venga, lo necesito aquí, que ya hablamos con la gente acá y con el decano y lo puedo recibir aquí como profesor titular de la facultad de McMaster. Y yo, uy. Entonces, pues, en esa época las cosas no estaban como también en Colombia y nada, me volví. Y ahí estuve en McMaster un tiempo donde también más o menos le serví de mentor a Natalia cuando ella escogió la plomería, que no es lo más brillante, pero bueno, se le perdonan las cosas. Yo creo que todo el mundo la ve clara. Si no fuera por plomeros como ese, mi marido no estaría vivo hoy, así que gracias, Natalia. Sí, pero el corazón late es por la electricidad, no por la plomería. Ah, es Entonces, problema, Vea pues, de los en todo profesionales. caso, nada, entonces llegué aquí a Canadá y pues yo siempre he trabajado mucho en investigación también. Y sigo muy involucrado con investigación en Latinoamérica. Yo trabajo en una enfermedad que se llama la enfermedad de Chagas, que solo se ve en Latinoamérica. Bueno, se ve también en Norteamérica, pero obviamente es mucho más prevalente en Latinoamérica. Así que pues hay muchas rutas para venir a este país, pero lo primero es que no necesariamente es fácil. Una cosa que la gente sí tiene que tener en claro es que el idioma es ultra importante. Si no se tiene el idioma bien machacado, y no importa que tenga acento, sino pero que lo tenga bien manejado, el sí, idioma es muy importante. Y las formas como reciben gente, recuerden que acá esto es muy competitivo. Esto no es como en Estados Unidos donde hay muchos cupos. Aquí cada universidad que gradúa gente de la facultad tienen un cupo específico para esta gente, para que vayan a hacer especialidades. Y eso lo determinan las universidades y cada provincia, dependiendo del número de gente, de médicos que ellos creen que debe haber por población. Entonces, eso significa que para nosotros que somos los que nos llaman IMGs, o sea, International Medical Graduates, graduados internacionales en medicina, nos dan muy pocos cupos. Por ejemplo, gente como Rocío, la mentora de Marcela, o Juan Camilo, el marido, anualmente de 50 cupos para una residencia, que usualmente son para canadienses, 2 o 3 son para IMG. Entonces es súper competitivo. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para poder entrar en ese pool y estar a la misma altura de esta gente que se entrena aquí? Es hacer lo que hizo Natalia, que es hacer observerships, venirse cuando están ustedes ahí en la facultad o si están haciendo la residencia, hablar con gente en McMaster, conmigo, con otra gente que tratan de venir, ya tratan de hacer algunas rotaciones que están observando, o sea, familia Miranda, no los dejan tocar ningún paciente, pero están exacto. ustedes con gente como conmigo o con otra gente donde ustedes pueden tener exposición al sistema. Aquí la medicina es la misma en todas partes, pero aquí hay cosas que son diferentes y es importante tener esa exposición. Y una vez que vienen y se relacionan con gente así, también es muy importante que traten de hacer cosas de investigación. Así no vayan a terminar siendo investigadores o una carrera de investigación. El tener ese pequeño exposición hace que esos profesores que ustedes han conocido también les abran más puertas. Así que esas son formas como uno puede entrar en el sistema. Y cada provincia tiene sus reglas. Ontario probablemente es más fácil. Por ejemplo, yo estoy aquí en Calgary hace 3 años y medio, después de estar casi 20 años en McMaster.
Entonces llego aquí y los primeros meses de pronto, oiga, ¿qué pasó con su licencia? Entonces el College de Physicians de Alberta me dice que yo no soy elegible para tener licencia en Alberta. Y me trajeron de jefe de cardiología. Entonces, ¿Cómo así? imagínense las estupideces que suceden. Entonces resulta que me llaman del college y me dicen, no, es que usted se graduó en Colombia, ¿verdad? Y yo, sí, ¿y qué, huevón? Yo llevo 20 años de profesor titular en McMaster, jefe de tal, y aquí soy el jefe de cardiología. ¿Qué le pasa? Ah, no, es que no, usted tiene que hacer un examen de inglés. Si usted no hace el examen de inglés, usted no puede, no le damos la licencia. Entonces, imagínense, eso me pasa a mí en el nivel que estoy yo, no por dármelas de nada, pero que traen a alguien como jefe de cardiología. Entonces, imagínense la pelotera que armé. Ya tenía la maleta lista para regresarme a Ontario cuando obviamente me quitaron ese requisito, pero cada provincia tiene requisitos diferentes y hay algunas que son muchísimo más difíciles de entrar que otras. Pero pues bueno, esa es mi historia en breve, digamos. Yo tengo que decir que esa historia no fue justa con Mercedes y conmigo. Para nada, en absoluto. ¿Cómo que no? Natalia. Natalia, Dime. ¿por ¿Y qué no por fue qué? justa? No, eso es mucha injusticia. Mercedes y yo no somos hijos de casi un premio Nobel de la medicina. Somos nadie. No crecimos en Estados Unidos. Familia. Carlos habla inglés, Mercedes y yo hablamos Spanglish. Así que Mercedes y yo somos la realidad y Carlos es Pero ¿cómo el nada? hijo. Eso es culpa mía. No, pero a mí no me Es verdad, tú regalaron no nada. tuviste la culpa, eso es verdad. A mí no me Eso- regalaron nada aquí. Es verdad, y Mercedes y yo sabemos que tú eres un hombre brillantísimo y es Duro. verdad, nadie llega a ser el jefe de cardiología en Canadá con todo lo que significa y además una persona, después de este webinar pueden buscar a Carlos Morillo en el Google o en el PubMed y se darán cuenta de la persona que es, así que sí, todo es tu mérito, pero Mercedes y yo, no, esto no es justo con Mercedes y yo. Pero eso está buenísimo porque eso nos da paso a algo interesantísimo. O sea, rescatable de todo esto, rescatable son muchas cosas, pero aquí hay 3 cosas que yo he sacado en claro. Lo primero es que definitivamente venir a estudiar es una vía. Lo segundo es que el inglés es definitivo. Lo tercero es que Canadá, como lo hemos venido repitiendo, yo creo que todos los que nos sentamos en estos webinars, es un planeta, eso es un país de contactos. Y aquí tienen 3 contactos. Mercedes, Natalia y Carlos, para los médicos que vienen, ya saben, les hacen un Google porque los 3 aparecen en Google, déjenme decirles, y ya arrancaron con el pie derecho, como dice Carlos, es que yo conocía a todo el mundo porque es que mi papá los conocía. Pues bueno, los médicos que vienen en camino ya tienen a 3 médicos conocidos. Recapitulando, el inglés, venir como estudiante internacional es un camino, el voluntariado es fundamental y los contactos. Ahora sí, Mercedes, ¿tienes ganas de contarnos algo? Porque yo sé que esa historia tuya es una historia muy interesante porque es la más reciente y puede ser, digamos que la más cercana a lo que les puede ocurrir a los que vengan ahora. Mira, algo que desafortunadamente uno encuentra de todo en el camino, ¿no? Y gente que lo va a uno a apoyar o que no lo va a apoyar. Hubo personas que de pronto me decían como que usted, ¿por qué está haciendo como tanto tiempo el voluntariado? Entonces, yo tengo clara cuál es mi meta y sé que no hay otra forma para uno poder entrar en el medio que hacer el voluntariado. Entonces, para mí eso fue clave porque además de poder brindarme como la ayuda del inglés y como el poder entender cómo dicen, por ejemplo, porque uno viene diciendo 11 cuando aquí es 11. Entonces, son pequeñas cositas que uno, pues recién salido del país, uno dice, Dios santo, o sea, como que siento que me tumbaron todo lo que yo hice en mi país. Entonces, el hecho de que yo no me hubiera expuesto, yo no hubiera podido tener esas pequeñas cositas que pueden hacer una gran diferencia. Entonces, para mí eso fue clave y sobre todo, o sea, el canadiense es muy buena gente, pero la gente a veces puede pensar que como que el canadiense es como de pronto no es tan vivo porque uno viene también con la mentalidad de que entonces, porque uno es más vivo, entonces venga, me salto las reglas. Aquí no, aquí ellos son muy buenas gentes, pero también respetan el proceso y el proceso para mí fue clave el voluntariado, en donde además de mejorar mi inglés y de aprenderlo, y eso lo que decía el doctor Morillo del inglés como así como machacadito, no, toca tener un inglés muy bueno.
Igualmente lo que él dice, el acento no hay ningún problema. Cuando yo vi a la doctora Natalia en el hospital, yo dije, esta es una colombiana 100%, y mi primer momento fue, yo voy y le digo, ¿qué hubo, doctora Natalia? Entonces fue como que el acento en ningún momento es problema. Es, listo, yo soy médica general, no soy tan fuerte como doctor Murillo y como doctora Natalia, pero finalmente hay gente también que llega como que yo soy. No, acá. Todavía no has escogido un trade, no eres plomera, no eres electricista, ¿tú qué piensas ser? ¿Carpintera? Me encanta la carpintería, para serte sincera, pero la verdad es que a mí se me han abierto también las puertas como en investigación, como dice el doctor Murillo y la doctora Pinilla, y eso también hace una gran diferencia, porque en el proceso de validación del título de uno, si uno tiene voluntariado, suma puntos. Si uno tiene publicaciones, suma puntos. Si uno tiene experiencia en la comunidad, o sea, haciendo un voluntariado o trabajando en la unidad de cuidado intensivo, como yo lo estoy haciendo, esto suma puntos además de los exámenes que uno ha hecho. Yo, en este momento que yo tengo la maestría, hay dos opciones grandes: o hago los exámenes o hago mi carrera de medicina, que igualmente más o menos el tiempo sería el mismo, pero son dos procesos completamente diferentes. Yo, Mercedes Camargo, en este momento decidí hacer los exámenes. ¿Cuánto tiempo se tardan esos exámenes, Mercedes? Depende, puede ser entre aproximadamente 2 años, porque por ejemplo el primer examen, que es el MCQEE1, vale aproximadamente $1,300. Eso puede cambiar. Y después el siguiente, que es el NAC, que es el examen práctico, en el momento está en $2,500. Entonces, por ejemplo, el primer examen, entonces también depende como de qué tan solvente económicamente tú estés, que yo soy soltera, yo no tengo hijos, entonces digamos como que responsabilidades financieras, además de las mías, no tengo, entonces es como una gran dicha. Pero digamos que ese proceso de un examen a otro puede ser más o menos año y medio, un año, año y medio. Mi meta es por mucho un año y medio. O sea, yo quiero estar en un año, a final del año entrante, ya esperando hacer mi entrada. ¿Cuál es la base de ese examen, Mercedes? ¿Es conocimiento de anatomía, fisiología y demás? ¿O es un examen médico normal, pero aquí lo clave son las implicaciones éticas, que como decía el doctor Murillo, acá hay cosas que son propias de cada país. Entonces, por ejemplo, uno venía del país de uno, que si el paciente es mayor de 18 años, se puede como tomar la decisión de hacer ciertas cosas, pero si acá llega alguien menor de los 18 años, esa persona tiene todo el poder, aún sabiendo si esa persona tiene 12 años, 13 años. Entonces, cosas como las partes de ética, que son nuevas de cada país, eso sí se tiene que aprender. Hay diferentes bancos o fuentes de información. Está, por ejemplo, yo puedo decir los nombres de las preguntas, ¿cierto? Donde uno puede conseguir. Claro. Por ejemplo, hay una que se llama el Canada Q Bank. Ahí está una cosa que se llama Toronto Notes. Hay diferentes grupos en Facebook donde ellos se pueden ingresar. Hay una cosa que se llama IMG, que es lo mismo que decía el doctor Murillo de los médicos graduados internacionales, y digamos que es en ayuda a esa preparación teórica donde se cubren módulos básicos como anatomía, cardiología, ginecología, pero también la parte psiquiátrica, por ejemplo, que acá tiene un abordaje y un tratamiento completamente diferente y más intenso que en nuestros países, porque pues acá son cosas como un poquito más complejas, diría yo, como una mezcla un poquito más interesante, pero sobre todo la parte ética es otro mundo. Entonces, estas dos fuentes de información dan una orientación muy buena de cómo funcionan las cosas acá y de las cuales en los exámenes me van a preguntar. Perfecto. En el examen, así como manera breve, si yo lo pierdo, lo puedo presentar las veces que pueda. Si yo lo paso, listo, lo pasó, pasa al siguiente. Entonces, digamos que uno pasa el punto, no estoy segura de cuánto es el puntaje máximo, pero si uno pasa al momento de hoy, porque también depende de la cohorte, si yo saco un puntaje de 250, pasé, pero pasé con un puntaje bajo. Entonces, como yo pasé el examen, ya no tengo forma de presentarlo otra vez, este primer examen. Pero si yo lo perdí, o sí, digamos perdí, puedo presentarlo varias veces. Pero entonces aquí empieza a jugar el factor monetario y también el tiempo, ¿no? O sea, no hay un límite de tiempo, de veces que lo puedas presentar, pero hay un límite de tiempo. No, si yo pierdo el examen
y el número de perderlo depende de la cohorte de los estudiantes que aplicaron para ese examen, entonces por eso no hay un número exacto cada año, eso varía. Pero, por ejemplo, en este año, si el examen es 250 pasado, si yo saco 249, lo puedo volver a presentar. Pero si yo saco 250, lo paso, pero ya que digamos que quedaría en un puntaje bajo, que puede influir como el proceso de selección a las universidades aquí en Canadá. Ok, eso está como complicado, porque bien Está difícil que... complejo, está bastante Sí. complejo. Pero Entonces, bueno, pero básicamente el punto es, uno, el examen tiene que tomárselo serio por muchas razones. Porque es caro, porque si yo lo paso, pero lo pasé con un puntaje bajo, digamos que ese va a ser como mi medidor de ahí en adelante en mi proceso. Entonces, si está Mercedes con un puntaje de 250 en ese primer examen, pero después tengo a Natalia con un puntaje de 270, Natalia va a ser la primera en ser escogida. la En ese selección. primer examen, sí señora. Entonces, por eso les digo, en el momento, ese es el promedio del examen hoy, 2020. Yo no sé cuánto, si en 2, 3 meses pueda cambiar, porque depende del cohorte de los estudiantes, de los doctores que se presentaron. Y estamos hablando de que casi todo esto son éticas, leyes, normas, no propiamente anatomía, fisiología y lo que sea. No, todo en un mismo examen. Por eso, pero es más enfocado en la parte ética y legal que en la parte médica. No pudiera decirle exactamente porque yo hasta ya no tengo la información clara, porque igual digo, estoy también iniciando ese proceso, pero sé que son, por ejemplo, sé que es un examen de aproximadamente 5 o 6 horas. Uy, ¿Cómo está distribuido el porcentaje de ginecología? La verdad, hasta el momento no lo sé, porque les digo, estoy iniciando mi proceso formal, pero sé hasta dónde yo voy. Y sé que 250 no es aceptable, entonces yo estoy apuntando por lo menos un 270, un 280. qué cansancio de examen. Si ya Y terminé. en esos exámenes, por ejemplo, preguntas como ética, que no sé cuánto sea el número de preguntas, pueden hacer una gran diferencia. Claro. Es como el examen, bueno, no que lo esté comparando porque dudo mucho que sea igual de pesado, porque el mío pues no es de 6 horas, empezando por ahí, pero sí, claro, es los mejores de los mejores, se califica por curva. Y entonces, pues nada, no es que paso con 250 y ya estoy adentro, sino que encima de todo me toca pelear con todos los demás y de ahí me escogen, brutal. Entonces, como decía la doctora Natalia, por ejemplo, si se tiene experiencia, si se tiene un observership, si se tiene experiencia en investigación, si de pronto el candidato tiene artículos publicados, si yo no tuve un 280, pero digamos tuve un 265, un 270, como que le va dando un poquito más de poder a mi perfil. Perfecto. Por eso es importante el voluntariado de investigación, o sea, como que como ir como poniendo la hoja de vida de uno como un poquito más fuerte con diferentes variables, porque yo no puedo garantizar que yo vaya a sacar un 280, pero sí puedo controlar otras cosas como investigación, por ejemplo, tener publicaciones y tener contactos si se puede. Mercedes, te cuento algo, no sé si tú estás enterada que en este momento de pandemia, Ontario abrió la posibilidad para los médicos que fueron entrenados, o sea, como tú, que Sí. sacaron sus títulos fuera de Canadá para que sacaran una licencia temporal para trabajar en los hospitales y en las clínicas durante este tiempo. No sé si sabías. Sí, eso ha sido una muy buena opción y han habido varios grupos grupos que se crearon para pues como esta iniciativa que es bastante atractiva. Hasta el momento, la última reunión que yo tuve, que eso fue hace como que 2, 3 semanas, eso, bueno, porque una de las cosas también para hacer el proceso un poquito más interesante, la validación de nuestros títulos aquí en Canadá, es que tú debes tener una experiencia reciente en los últimos 2 años de al menos 3 meses. Entonces, tener esta posibilidad de poder funcionar o trabajar como médico en como médico entre comillas, ¿no? Porque uno está con alguien que lo está como supervisando. A grandes rasgos no influiría el proceso de que lo haga más corto o porque si yo trabajé como en plena pandemia, entonces yo ya no necesito hacer el primer examen, ¿no? Pero indudablemente es una muy buena opción. Sí, para tener como algo ahí como, oiga, yo trabajé en plena urgencia y aquí estuve y ahí estoy, ¿no? Pero definitivamente que Canadá haya abierto las puertas para eso es como ganarse la lotería. Es una muy, muy buena iniciativa. Sofisma y distracción, carne de cañón.
O sea, ¿cómo así que ahorita sí usted me sirve para que me ayude en la parte de salud, pero antes tiene que pagar los 70 exámenes y tener Exacto, tantos y eso ha meses? sido un debate fuerte. Tampoco. Yo no Ujú. me dejaría comprar por esa pendejada. Eso Uno ha sido un tiene que debate tener, fuerte. uno tiene que tener principios y los principios siempre se tienen que mantener. Es Por una de las ejemplo, cosas que... perdón, doctor, siga. No, 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 no. Por ejemplo, estaban diciendo como que habían reuniones o cosas que salen, como que no, pongámoslos ahí enfrente y que ellos no tengan prácticamente como que vayan directo ustedes, enfrenten la guerra. Entonces, con las personas que yo hablaba un poco más cercanas, yo decía, pues uno tampoco se va a enfrentar así como si nada. Chévere, muy atractivo y todo, pero que las condiciones fueran también no tan, tan terribles. O que por lo menos tuviera algún tipo de prerrogativa, o sea, que después de tener esa licencia hubiera un waiver o sea, una excepción al primer examen, al segundo, Hasta yo el qué sé. momento ninguna de esas Ah, cosas están. Entonces son cosas como que suenan atractivas. Mire la letra chiquita, como me decía mi papá, siempre mire la letra chiquita, mamita. Entonces en esas letras chiquitas es todo lo que el doctor Murillo está diciendo. Para ustedes tres, cuéntenme algo. Si ustedes le fueran a dejar una recomendación a los que nos están viendo hoy, ¿cuál sería? Soy la última en decirlo. Quédate en casa. ¿Por la pandemia o de por vida, Carlos? ¿Cómo es la cosa? Eso depende de cada quien. No, la recomendación es que, hombre, uno aquí puede llegar a donde quiera. Ahí yo estoy, yo soy el jefe de cardiología de 90 tipos, soy el único hispano. Bueno, uno puede llegar donde uno quiera, pero pues tampoco, eso tiene unos sacrificios, ¿no? Ujú. Y hay que tener paciencia. Ahora, Mercedes habla que el examen tal y eso, ella la tiene clara, pero recuerden que el porcentaje de gente que pasa los exámenes la primera vez es menos del 10-15%. Estos son exámenes que son difíciles y tienen un costo y que pues llega un momento en que la gente se fatiga y no por desilusionar a nadie, pero la realidad es que mucha gente que viene con la ilusión de trabajar en medicina no lo logra. Entonces hay que tener eso también claro. Entonces, si no se logra, pues hay vías alternativas donde se puede seguir relacionado con actividades de la salud, pero probablemente no necesariamente trabajar directamente en medicina clínica, digamos. Entonces hay ¿Cuáles que, son, ¿Cuáles son esas áreas relacionadas, Carlos? bueno, puedes trabajar en investigación, puedes trabajar en salud pública. Otra compañera de Natalia, que se llama Juliana, que está ahí en Toronto, ella trabaja en salud pública y trabaja con el gobierno de Ontario, pero ella, pues, la verdad nunca hizo nada clínico, que lo cual está bien. Cada uno tiene que buscarse los caminos y las puertas que se le van abriendo a uno. Ahora, ¿Existe? Dime, qué pena. sí existen las formas, pero de nuevo, todo es, aquí como decía ya Mercedes, uno tiene que hacerse conocer. Y la forma de hacerse conocer y tener contactos es lo que ya hemos reiterado varias veces, el voluntariado. Esa parte es muy importante. Y bueno, tener consistencia y paciencia, porque a veces esto se demora más de lo que uno se imagina. Existe la posibilidad, y esta es una de las preguntas que me hacen a mí con frecuencia y que yo nunca he sabido cómo responder, de que por decir cualquier cosa, y esto puede, o sea, puede estar completamente desenfocada y ustedes tres como profesionales me disculpan. Existe la posibilidad de que un médico cardiólogo, por decir cualquier cosa, venga y sea, ¿cómo se llama el que hace los exámenes, los ecocardiogramas? Sí, Que cambie de esa área de especialización de médico cardiólogo a ser el ecocardiografista. pues sí, también puede pasar, pero igual, Eso, o sea, si no tiene más opciones, es como cuando uno viene en business class y lo ponen en la fila 43. ok. Eso depende de si uno está dispuesto a ese sacrificio. Uno tiene que tener muy claro por qué se viene uno a este país. Viene uno a este país y va a darlo todo o porque es la única opción que tiene, pues bueno. Si a mí me hubieran dicho que yo en vez de ser electrofisiólogo era el técnico de electrocardiografía, pues yo les hubiera dicho mamola, me quedo
en Bucaramanga. Pero cada quien tiene que tomar esa decisión por sí mismo. Y sí, si es un cardiólogo, probablemente tendrá que, en Mohawk hay cursos de esos donde hacen Cardiología. técnicos de ecocardiografía, técnico de prueba de esfuerzo, técnico de resonancia nuclear, cosas así. Esa es otra vía. Hay alguna gente que termina haciendo eso. Bueno, y es una decisión válida también. Total. Sí, claro. A veces es la única opción que queda, entonces pues, sálvese quien pueda. Bueno, yo no sé, si ustedes tienen más tiempo para estar con nosotros, cuéntenme, porque aquí tengo un par de preguntas para ustedes. Si tienen que regresar a sus labores con pacientes, también entenderíamos perfectamente, porque estamos en medio de la guerra. Sí. No, yo tengo tiempo, lo que tengo es hambre. Ya sabemos que para la próxima, Carlos, es en persona cuando salgamos de todo esto y que tenemos comida. Me imagino que tendrá que ser algo bastante saludable, porque con cardiólogos ni modo de invitarlos a una bandeja paisa, ¿cierto? No, que va, eso, pues uno se come la bandeja paisa y al otro día va y corre 10 kilómetros. Me gusta como Carlos piensa. Claro. Más vale que traigamos muchos más médicos a este país, porque si no, Natalia no va a dar abasto. Exactamente. No, pero eso que tenga harto cliente y bueno, ella es la que invita después, porque imagínese. A ver cuál de todos paga, porque entre otras y muchas, todo hay que decirlo, los médicos en Canadá tienen unos salarios excelentes, o sea, contrario a lo que vemos, por lo menos hablo de los médicos en Colombia, que sí me parece muy triste que una persona que estudia tantos años, que dedica su vida al servicio público, se esté ganando, o sea, unos salarios que realmente no alcanzan para vivir. En Canadá tienen, yo creo que mejores salarios, creo, no estoy segura. A ver, tengo aquí una pregunta de Betty Delgado. Ella nos dice, soy de Perú, médico con más de 15 años de experiencia en el área de gestión, administración y auditoría en la salud. Quisiera saber qué opciones hay en Canadá. O sea, ella pregunta por la parte migratoria la responderé yo más tarde, pero ustedes como médicos, ¿qué opinan de esta área? ¿Qué tan fácil es entrar? ¿Se necesita la licencia de médico o son licencias distintas? Wow, pues no soy la experta, ¿no? Pero diría uno que es un campo interesante en donde, digamos que las vías alternas pudieran ser mucho más asequibles que venir directamente, ya sea como un cardiólogo, por así decirlo. La experiencia acá es muy valorada, pero yo pensaría en mi ignorancia. Vuelvo y digo, eso depende de los requisitos de las universidades a la que ella quiera aplicar o con los convenios como, a lo que ella quiera. Pero dentro de mi ignorancia, y discúlpeme si de pronto no estoy diciendo algo muy loco, pero yo pensaría que la mejor conexión para personas como ella sería haciendo un estudio, un postgraduate program, en donde ella pudiera conectar y mirar ella cómo lo que ella tiene en su país, porque eso es otra cosa, ¿no? A veces de pronto uno, como dice la doctora Natalia, uno es el plomero en Colombia, pero de pronto aquí ese plomero tiene otro nombre, pero por el hecho de que cambie el nombre, hay ciertos requisitos que puedan cambiar. Entonces, qué mejor que ella, que pudiera mirar los programas en las universidades y mirar si de pronto un posgrado de program, que puede ser de 1 año o 2 años, pudiera ella como mirar qué similitudes hay y qué tan fácil sería esa homologación por ese lado. Pero dependiendo como de los requisitos, la verdad. No sé si fui clara, pero eso sería como mi humilde sugerencia. Sí, muy clara, muchas gracias. Yo creo Sí, que... si está en carrera administrativa, pues entonces depende de qué es lo que hace, si hace quality improvement o si hace, depende. Pero sí, aquí obviamente en todos los hospitales hay necesidades de gente que tenga eso, pero todo depende de qué cualificaciones tiene. Y si tiene una maestría en algún tipo de área administrativa, porque ya no va a necesitar una licencia médica porque no va a estar viendo pacientes. No tienen que pasar los exámenes. Eso es, bueno, esa es otra opción porque sí, es algo que la gente desde afuera desconoce. Veo aquí, o sea, nos están preguntando por odontólogos y por fisioterapeutas. Yo no sé si los fisioterapeutas están dentro de los médicos o tienen licencia aparte. Licencia aparte, ¿verdad? Sí. Creería que sí. Vale, porque los odontólogos también, y esas preguntitas se las respondemos ahorita. Perfecto. Bueno, yo creo que la gente se quedó como medio pasmada, como que, wow,
interesante porque las preguntas que estoy viendo aquí, como yo no soy experta en manejar Facebook y estoy tratando de balancear el computador, el celular, la cámara, me está haciendo muy bien. Me está quedando como grande el paseo, pero mientras tanto, pues, resumo nuevamente o sea, venir a estudiar, el nivel de idioma, el voluntariado, hacerse conocer, las publicaciones de los papers. Y una pregunta técnica, esta es toda mía. Hemos hablado de voluntariado, los he oído a los tres hablar de lo mismo, pero estando uno estudiando en Canadá, con un permiso de trabajo, o sea, no importa, de residente permanente, ¿qué tan fácil es que me den entrada a un hospital, hacer un voluntariado, aunque sea recibiendo el paciente y tomándole los datos? O sea, nada que sea médico, aunque sea básico, básico, básico. Quizás Mercedes sepa más esa pregunta, ¿no? Pues eso les iba a decir. El voluntariado no necesariamente significa que yo, Julianita, voy a trabajar con la doctora, pues la más dura directamente de ella, ¿no? El voluntariado implica desde procesos, como dijo Claudia, de recibir al paciente en la entrada principal, digamos, y llevarlo en una silla de ruedas al servicio de cirugía. Eso puede ser un voluntariado. Otro voluntariado puede ser estar en emergencias, orientando a la gente, cómo ir, a dónde ir. Yo diría que se pudieran hacer de dos formas, estando en Canadá o estando aquí adentro, aplicar al proceso. Cada hospital tiene en la página web, el título es grande, como el voluntariado, y ahí ellos dicen los pasos, porque hay cosas como, por ejemplo, pruebas de tuberculosis, la tuberculina, los anticuerpos de hepatitis, y ciertos exámenes que uno puede traer de Colombia y puede que acá sirvan o que acá le digan, no, venga y vuélvalos a hacer. Ahora, el hecho que yo aplique o inicie el proceso de aplicación hoy aquí en Canadá, el proceso se puede demorar 2-3 meses. Entonces, si usted está en su país y en ese momento usted quiere empezar a navegar y explorar, no estaría para nada mal usted empezar el proceso, porque muchas instituciones, por ejemplo, St. Michael's en Toronto, ellos dicen, escoja a la persona que usted quiere, por ejemplo. Y uno tiene que enviar un email al doctor, pongamos, por ejemplo, a la doctora Natalia. Pero la doctora Natalia es una doctora muy ocupada, como la mayoría, como todos. De pronto la doctora Natalia se puede demorar 2 meses en responder. Entonces, mientras en ese proceso yo voy llenando los pasos del hospital, pero también voy contactando con quién yo pudiera hacer el observership, el voluntariado, perdón, si pudiera hacer la forma como directa, y ese sería la verdad el sueño, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ser cardióloga, busco al doctor Morillo, busco a la doctora Pinilla, pero resulta que en ese momento ya están muy ocupados, pero bueno, digamos que yo quiero estar en el hospital donde trabajan ellos, entonces por eso digo, puede ser buscar, o sea, como aplicarlos en ese momento donde ellos estén en su país, entrar a la página del hospital, mirar cuáles son los procesos del hospital para hacer el voluntariado, y muchos de esos sitios también dicen, mire qué doctor a usted le interesa. Si el doctor está interesado en recibir voluntarios, él lo contactará, por ejemplo. Pero el hecho que el médico no lo contacte no significa que tampoco no pueda hacer el voluntariado, así sea recibiendo el paciente. Pero estamos hablando de ese tipo de voluntariado también. Bueno. Ricardo, yo creo que después de haber oído todo esto y de saber que Mohawk tiene la mitad de las carreras que podrían ser alternas, y además algo que te he oído decir a ti en varias charlas, y es el hecho de que Mohawk tiene también un pathway de alguna forma con la Universidad de McMaster para todas las maestrías, tenemos aquí la conexión perfecta de todo esto para las personas que están interesadas. Así que te doy el paso a ti para que nos cuentes, porque sé que hay un programa de Mohawk, que aquí te estoy quitando un poquito de protagonismo, pero es que ese programa me ha llamado mucho la atención, y es el programa que tiene Mohawk para médicos educados en el extranjero. Claro. Entonces, te la dejo para Canadian Healthcare for Foreign Trained Professionals. Bueno, yes. Antes de empezar a hablar del programa, Carlos, me pareció algo muy interesante que dijiste, la parte del inglés, y esto es algo que yo suelo presentar cuando vamos en Latinoamérica a las ferias de educación, la importancia de tener el idioma. Te pregunto, graduado de San Carlos, ¿se te facilitó o básicamente empezaste de cero? Bueno, lo que pasa es que yo nací en Bogotá, pero a los 3 meses mi papá emigró a Estados Unidos. Ok. Entonces, cuando yo volví al San Carlos tenía 10 años. Ok, perfecto. Ya lo manejas. Tenía problema hablando español. Excelente. No sé cuál, entonces.
No, Carlos, Entonces, sí. sí, para mí yo soy en una situación, yo soy bilingüe, pero porque básicamente desde peladito estuve en Estados Unidos, entonces no fue problema. Pero la recomendación que yo le doy a la gente es que primero lea, pero lea libros de literatura, no de medicina. Entonces consígase a García Márquez en inglés. Que es la O, vaina más camelluda del planeta. claro, pero el vocabulario y Claro, uno aprende a escribir gramaticalmente bien es leyendo. La gente se sí, le ha olvidado eso. Pero la lectura realmente es muy importante bueno, yo soy un ávido lector, pero leer literatura, eso fue, tengo una anécdota muy buena que cuando estaba en London, ujú, entonces tenía mi primer manuscrito que había escrito, entonces se lo entregué a mi profesor, George Klein, y él estaba ahí con otro compañero fellow que era gringo. Y entonces un día estaba ahí en la oficina y me llamó así. Me dijo, ¿usted lee mucho? Le digo yo, ¿cómo así? ¿Medicina o qué? No, lee literatura. Dígame, ¿cuáles son sus autores favoritos? Entonces le dije, Vonnegut, fulano, sultano. ujú. Entonces se voltea y le dice, ¿sí ve? Este tipo nació en Colombia y escribe 10 veces mejor que usted que nació en Texas. Entonces usted debe ser que no lee un carajo. Y entonces el tipo se puso colorado y tal. Pero sí, la forma, porque uno cree que para escribir médicamente solo hay que leer medicina, pero eso no es cierto. No, Y, completamente. y la forma como se aprende un idioma realmente es leyendo. Bueno, hoy en día pues Exacto. Netflix y otras cosas pues ayudan, pero realmente leer es una de las formas que mejora el idioma de una manera increíble. Y yo le digo a la gente, el día que usted sueña en inglés, ya pasó la prueba. Ya es cuando lo pasa, correcto. No, te preguntaba porque yo también estudié en el San Carlos. No lo alcancé a terminar, salí orgullosamente echado en sexto, pero salí con una muy buena base de inglés y llegué a hacer la universidad aquí a Canadá. Y claro, obviamente uno en Colombia y suele pasar muchísimo que la gente dice, bueno, ya lo manejo, lo oigo, entonces ya estoy preparado para entrar a un programa académico. Y la verdad es que el totazo que la gente se da, ese golpe con la realidad es brutal cuando llegas acá y te enfrentas a un programa académico, en este caso en general, no nos enfoquemos en este programa, y el totazo de, puta, no sé hablar inglés, es tenaz. Entonces Sí, ahora, ¿no? El problema es que la gente se hace todos esos cursos del Colombo y tal, no sirve para y nada, llega y no sirve dice, para no, nada. no, si yo me hice los 47.333 cursos del Colombo y los pasé todos y tal, y apenas llega aquí y se da cuenta que pailas, no No hablan, sirve ni para nada. entienden, ni escriben, ni nada. Entonces, Exacto. eso es un reality shock que la gente no se toma en cuenta y, repito, no hay que hablar inglés sin acento, pero sí hay que dominar el idioma para poder entrar en ese tipo De de área. ambiente. Y Exacto. que va a ser un voluntariado, pues usted no puede estar con un paciente que usted ni siquiera puede comunicarse. Entonces, pues eso es Clave, clave. clave, clave. Bueno, entonces, Claudia, otra vez te tenemos acá. Me tienen aquí. Hemos El tenido todos los programa, problemas técnicos posibles. no, súper bien. El programa favorito tuyo, Canadian Healthcare for Foreign Trained Professionals, es un programa único de Mohawk, un programa que tiene una duración de 2 años, y el programa está abierto para todas las personas que tienen un background, ya sea en medicina, en enfermería, en odontología, en fisioterapia. El programa les va a dar a ustedes los skills para poder comunicarse en el área de la salud. Esa es la idea general del programa. Este es un programa de duración de 2 años, tiene 4 semestres y el costo aproximado por semestre en este momento se encuentra alrededor de los $9,100 canadienses por semestre. Entonces es un programa bastante interesante. Claudia, tú si quieres puedes profundizar en las ventajas que tiene el programa para la parte migratoria. Bueno, lo que pasa es que las personas que están pensando en migrar a Canadá, así como lo hizo Mercedes, normalmente lo hacen a través del área de estudio, porque primero que todo es controlable, segundo que todo nos da la entrada al mercado laboral canadiense, porque tenemos un permiso de trabajo de medio tiempo mientras estudiamos y podemos trabajar además medio tiempo dentro del campus de la institución donde estamos estudiando, de tal manera que si están en el área médica y si hay un programa como el que tiene, por ejemplo, Mohawk, pues existe la posibilidad de que se puedan ir vinculando con todo el medio. Uh -huh. Es un programa
o sea, cuando hablamos de permiso de estudio y permiso de trabajo de posgraduado, estamos hablando de que con ese permiso, aunque la gran mayoría de la gente lo recibe con restricciones para trabajar en el área médica o en el área de cuidado de personas del sector vulnerable, es factible quitarle esa restricción al permiso presentándonos, haciendo unos exámenes médicos. Y es la posibilidad de entrar en el área de ustedes. Y pues más si estamos hablando de del vínculo que tiene Mohawk con McMaster, que además tiene hospital. Entonces, claro, pues digamos que es el paso más sencillo que he visto yo, y pues por eso nos sentamos esta noche aquí con Ricardo y con Marcela de Professional, porque pues Marcela es el puente que pueden tener todas las personas que nos están viendo para hacer ese proceso de evaluación de lo que quieren hacer y dónde lo van a hacer, entrar a hacer el puente con Ricardo. Y pues ya después los conectaremos con Mercedes, con estas tres eminencias que están con nosotros. Sí, porque además, pues ya vimos que es la única forma. Entonces, no, es la conexión de todo, digamos, en un solo bloque. El paso más factible para inmigrar a Canadá ha sido siempre estudio. Hay que medirlo, hay que evaluar hasta qué punto nos va a dar la residencia como tal, porque definitivamente el simple hecho de venir a estudiar no alcanza, pero pues está la posibilidad de una maestría, o sea, de hacer el pathway, porque entiendo que también, o sea, me perdí un momentico y no sé si hablaste de eso, Ricardo. No, no todavía. Ah, sorry. No, pues si quieres continúa, pues dale. No, porque de hecho, o sea, hay varios programas que tiene Ricardo y él les profundizará en el tema y Marcela les ayudará, pero yo por curiosa, pues que digo, preguntando, es que aprendo. Es el recorrido completo de hacer el de 2 años y después hacer la maestría. Correcto. En el área médica, o el de venir a estudiar Personal Support Worker y después pasar al área de enfermería, para los que están pensando en el área de enfermería también, que es otra posibilidad. Y esto todo va sumando dentro del proceso, sumando en el sentido de sumar para la parte migratoria y para la parte profesional después. Y definitivamente está ahí, pero el nivel de inglés es fundamental y ese nivel de inglés es lo que nos alcanza a completar después lo que necesitamos para la residencia. Exacto. Porque el Express Entry, que es el sistema que maneja esto, es un sistema demasiado exigente en el idioma. No solamente la parte médica como tal, que yo creo que Carlos hizo bastante énfasis en eso, pero yo creo que Natalia también en su momento experimentó lo que es el impacto del nivel de inglés cuando uno llega aquí y cuando tiene que tratar de comunicarse, porque pues, y bueno, y Mercedes me imagino que también se ha dado cuenta que no es sencillo, y especialmente en el área médica. A mí en algún momento, hablando con otro médico, me dijo, Claudia, lo que pasa es que cuando uno habla con pacientes, está recibiendo una persona que está en un momento de estrés, y la comunicación cuando uno está estresado obviamente se limita. Entonces recae toda la responsabilidad sobre el profesional de la salud para poder tratar de entender qué es lo que está pasando, y de ahí la necesidad altísima del idioma. Pero ahí está todo. Mohawk tiene el inglés, tiene las carreras técnicas. Correcto. Son tres. Son tres que les voy a mencionar para que las tengan en mente, para que después puedan hacer ese follow-up con Marcela. Es Canadian Healthcare for Foreign Trained Professionals, Cardiovascular Technology y Practical Nursing. Entonces son 3 programas. Los 3 programas tienen 2 años de duración. Practical Nursing tiene inicio, todos los 3 programas, perdón, tienen inicio en septiembre y tienen inicio en enero. Y el costo de los programas está alrededor de los $9,100 canadienses por semestre. Ninguno de estos 3 programas les va a ofrecer la oportunidad de hacer un programa co-op, porque es una de las preguntas que más nos van a hacer. El programa viene con prácticas. El programa no viene con práctica, pero si algo pudieron obtener de toda esta charla que nos facilitaron el día de hoy, estas 3 eminencias que están con nosotros, es que ustedes tienen que pensar en este momento es en voluntariar. Voluntariar es lo que yo me llevo de esta conversación, es la clave para cualquier persona que quiera venir a ejercer acá su carrera de medicina. La carrera de medicina y cualquier otra, Ricardo. Yo Exacto. creo que la sí, no, también. En Canadá es justamente esa, a punta de contactos, y los contactos se hacen claro. Con voluntariado, definitivamente. Total. Bueno, pues no sé qué otro aporte tengan. Yo desafortunadamente perdí la conexión con Facebook, perdí la conexión con todo esto. Nos ha costado hoy la parte técnica una locura, pero lo importante es haber podido grabar rato. Se los vamos a dar a todos. Exacto. Sí, porque la verdad es que la contribución que hacen ustedes 3 señores es grandísima. Es esa parte desde el punto de vista de la experiencia.
que es la que queda siempre coja cuando personas como Ricardo, como Marcela o como yo entramos a explicarnos si usted se puede ir a estudiar a Canadá, pero ¿y qué hago con mi título de médico? Es que, o sea, si yo estudié, yo soy tecnóloga en alimentos en Colombia, yo estudié eso, pues si yo cuelgo mi título de tecnóloga en alimentos, mi especialización en mercadeo y vengo y estudio leyes, pues bueno, pero porque los títulos míos fueron cortos, bueno, cortos, duraron sus años, pero es que la carrera de medicina, la carrera de fisioterapia, la carrera de odontología, los psicólogos son una vida entera. Para uno colgar el cartón así nomás, me parece un poquito complicada la decisión y me parece todavía más complicado que la gente se venga pensando que es muy fácil, o sea, voy a ir a homologar el título, voy a mandar mis materias, cualquier universidad las va a ver y va a decir, sí, anatomía corresponde a anatomía aquí también, entonces pues listo, venga, presente un examen que dura 15 minutos y ya le damos el título de médico. Entonces, lo que nos decían hoy aquí es clave, yo creo, para las personas que están considerando esto, porque como dice Carlos, pues él hubiera dicho, no, o sea, si a mí me ofrecen trabajar de paramédico, no me voy porque es que lo mío es medicina como tal. Pero también empezaron diciendo, depende de lo que quiera cada persona, o sea, y Mercedes descubrió que le gusta el área de investigación y es fantástico porque también los necesitamos ahí. Natalia está metida en su cardiología, que es lo que adora. Natalia pues respira corazones, desde que la conozco es igual. Y pues es la decisión de cada uno, pero tomar una decisión informados, que yo creo que es la clave de todo esto. No llegar aquí en chocarse con una pared de, ¿y ahora qué fue lo que hice? Porque pues yo me imagino también que después de salir de país de origen y dejar la carrera, regresar 3 o 4 años después, o sea, se enfrenta uno más o menos a lo mismo. Total. Y ahora yo creo que es el buen punto para que Marcela le explique a las personas qué es lo que tienen que hacer para poder entrar a estudiar a Mohawk College en algún tipo de estos programas. Ahí le toca el turno a doña Marci. Bueno, en cuanto al proceso de registro con Mohawk, es muy similar al proceso de registro con cualquier otra universidad, cualquier otro programa, cualquier otro tipo de estudio que vayan a hacer en el país. Cada institución tiene su propio formato de registro. Básicamente los estudiantes solamente tienen que llenar ese formato de registro, enviar una copia del pasaporte. Cada un estudiante que terminó la universidad o terminó el último grado, no sé, como que el bachillerato. Para estos programas, pero cabe recordar una cosa, para estos programas es súper clave que la gente entienda que ya tienen que venir grados de universidad. Ya tienen que sí. Es universitaria. Ya. Y bueno, y enviar el diploma y las notas y todo traducido junto con el pasaporte y el registro. Y eso ya lo estaríamos enviando a Ricardo en Mohawk. Él nos estaría enviando pues la carta de oferta, estaríamos pagando por la carta de aceptación. Y bueno, es un proceso que se tarda 1 o 2 meses más o menos en todo ser procesado. Y ya pues de ahí seguiríamos en cuanto al comienzo del programa. Excelente. Y aprovecho también ahorita para invitar a la gente a que tomen este tiempo que tienen en las manos, que están en sus casas, a que lo aprovechen. En este momento, Mohawk College tiene algunos partnerships con unas escuelas que también Professional Upgrading trabaja con ellos. Son escuelas de inglés que están ofreciendo unos muy buenos programas online que les puede facilitar a ustedes estar empezando en este momento a tomar sus clases de inglés para poder estar preparados para empezar su programa académico en septiembre. Entonces, los invito a que se conecten con Marcela para que también puedan estudiar esa posibilidad, ¿no? Claro, súper importante. Y lo que se dieron cuenta hoy, el que no tiene inglés, por lo menos manejado para esto, olvídense. Una última pregunta antes de irnos para los 3 médicos. Para tener la licencia de médico en Canadá, ¿uno tiene que ser residente permanente o puede hacerlo como internacional? Pues sí, yo pasé por ese proceso. Lo ideal es que seas residente permanente. Cuando a mí me ofrecieron el trabajo en McMaster, casi que me dijeron, te vamos a dar el trabajo si te vuelves residente permanente, y gracias a Dios encontré a Claudia que me sacó la residencia permanente, no les puedo decir. Pero bueno, yo soy como, cuando se lo cuento a la gente no me creen, pero eso pasó en menos de un mes, que es una historia increíble, pero básicamente ellos quieren que tú seas residente permanente porque para ellos legalmente es más fácil decir que le dieron empleo al nivel de un canadiense a un residente permanente a que le dieron un trabajo de este nivel a un inmigrante. Así que para ellos, yo creo que legalmente y oficialmente prefieren
tener eso bajo el brazo que contrataron a alguien que tenía un estatus legal en Canadá. Así que sí es mejor ser residente permanente que tener solo un permiso de trabajo. Lo que yo le recomiendo a todo el mundo cuando viene acá, que Claudia me explicó, la verdad es que después de que pasas un tiempo en Canadá, si estás haciendo una actividad de trabajo, da igual el trabajo que sea, puedes aplicar por ser residente permanente y cumples los requisitos, así que toda la gente que venga e inmigre, pedir la residencia permanente en cuanto puedan. Eso es una cosa mandatoria. En el primer momento posible, eso es cierto. Hay gente que lo aplaza y lo aplaza y lo aplaza y cuando ya la quiere pedir dice, Dios mío, ya no me alcanzó. Sí. Pero igual teniendo un permiso de trabajo, pues uno puede aplicar una licencia médica también si le ofrecen un trabajo en un hospital o una cosa así. Obviamente lo ideal es tener la residencia permanente. Pero no es condición. Pero no es excluyente, exacto. No es excluyente, esa es la palabra. Bueno, pues eso es importante también saber. Claro. No, es que creo que no los voy a dejar ir. ¿Cómo funcionan los fellowships? Fellowship, ¿qué es un fellowship? Un fellow es una persona que ya hizo una especialización, por ejemplo, en medicina interna, después hizo cardiología y después de haber hecho esos 7 años más o menos de entrenamiento, quiere hacer otro entrenamiento subespecializado en plomería, en electricista, en imágenes, eso en cardiología, y lo mismo hay en neurología y hay en radiología, en diferentes áreas. Puede tener una duración mínima de 1 año y puede tener una duración a veces de 2 y a veces hasta 3 años, dependiendo de la subespecialidad y de lo compleja que sea. En principio, los fellowships supuestamente son financiados por la universidad, pues no la universidad, pero el hospital que se los ofrece, pero por ejemplo en el caso de Natalia, ella le tocó conseguirse una beca en España para poder venir a hacer su fellowship aquí. Y hoy en día muchos programas estamos exigiendo eso porque cada vez hay menos recursos para financiar a los fellows. Entonces, es difícil porque para una persona venir de Colombia, para un fellow, para que lo reciban en una universidad aquí, tiene que tener por lo menos entre 60 y 80 mil dólares anuales para mantenerse y tener seguridad social y beneficios y tal. Eso si lo convierte uno en pesos es una cantidad de plata. Sí, 220, 230 casi. Entonces, hoy en día eso es prácticamente imposible. Y hoy en día prácticamente todas las universidades han eliminado la posibilidad que uno se autofinancie, ¿no? Que mi papá, que el cartel de Medellín o que lo que sea, me financia nada. Tiene que ser una financiación oficial, ya sea por una beca de Colciencias o la Fundación Santo Domingo, por ejemplo, que en Colombia financia gente para ese tipo de fellowships. Entonces es un poco más difícil. Hoy en día, nosotros la forma como tratamos de conseguir esos fondos es con la industria, ya sea farmacéutica o la industria de marcapasos y de tecnología médica, pero igual cada vez hay más restricciones. O sea que volvemos al principio, que fue por donde arrancó Mercedes. La forma más fácil es venir a estudiar. Sí, bueno, pero los fellowships, que por ejemplo, que fue lo que hizo Natalia, pues a ella le funcionó muy bien. Lo que pasa es que Natalia es un poco modesta, pero ella es una estrella. Entonces, si no fuera una estrella, no lo hubieran reclutado como la primera cardióloga intervencionista mujer en el grupo de McMaster, que es una de las universidades más prestigiosas en el mundo en cardiología. Así que nada es gratis. Todo se puede hacer, pero se hace si uno está en el top. Mori, es que, ¿cuál de todos más humilde con su presentación? Y como ninguno de nosotros tres, ni Ricardo, ni Marcela, ni yo, sabemos lo que significan esa cantidad de letras que teníamos al lado de los nombres, no supimos ni siquiera cómo presentarlos. Mira, el más famoso soy yo, pero igual soy el más humilde. Entonces, al final, mi hermano decía que yo era como una ONG, porque a mí, cuando Natalia vino a hacer su rotación, me escribió un día, quién sabe, que a las 2, 3 de la mañana, yo ni me acordaba quién era Natalia Pinilla, pero yo tengo una regla que yo a todo el mundo, todo el que me escriba, le contesto. Y le digo que si puedo... Tomen nota.
y le puedo ayudar de la manera que pueda. Entonces, pues, mucha gente que está en McMaster y en otras partes en este país, muchos de los fellows míos fueron fellows latinoamericanos y varios se han quedado en este país en posiciones académicas porque, pues, bueno, en alguna forma yo les abrí la puerta y en eso siempre he tenido esa filosofía. Aquí en Alberta me ha costado más trabajo porque Alberta es un poquito más difícil, pero pues bueno, se hace lo que se puede. Pues 1.000.000 de gracias, de verdad que sí, a los tres, porque le dan, yo creo que mucha luz a todos los que están intentando hacer este proceso ahora. Y en Y vista claridad, ay, sí, es que me parece tan traumático claridad sobre todo. cuando la gente se encuentra, o sea, se choca contra la pared después de estar aquí, cuando ya no hay nada que hacer, como decía ahorita Mercedes, me parece tan triste, pero pues ustedes tres han sido muy, muy claros en todo lo que nos han contado, de verdad que se los agradecemos un montón. Ya llevamos aquí 1 hora y media con Todo tres súper. eminencias, sí, con tres eminencias sacándolos de atención de pacientes y demás, así que yo creo que podemos dar por concluido esto a las personas que están interesadas en averiguar la parte de estudios, pues que se contacten con Marcela a marketing@professionalupgrading.com. Los que tienen las dudas de inmigración, pues nos pueden escribir a través de la página o me pueden mandar un email a claudia@cpalacio.com. Y no voy a pedir los emails de Carlos, ni de Natalia, ni de Mercedes, porque sé que los llenan. Es parte del esfuerzo que tiene que la gente tiene que hacer, conseguirse esos correos. Conseguirlos, googleamos Exacto. hasta que los descubran. Pero 1.000.000 de gracias Sí. de verdad de los tres. No tenemos Bueno. cómo agradecérselos, muy divinos. No, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros. Los colombianos somos como una familia acá. De alguna forma, al final nos conocemos todos y nos volvemos amigos y familia. Así que esto es una gran familia. Gracias por permitirnos compartir esto en un viernes en la noche. Un plan perfecto. Un beso muy grande, Natalia. Que tengas una muy feliz noche. Carlos, Estoy a en ti. cuarentena. Y yo soy la más descarada. Mercedes es la doctora Natalia, el doctor Murillo, y yo, bueno, chao Carlos, chao Natalia, chao Mercedes, muchas Exacto. Con el Llevamos mayor una respeto pelea del con mundo. Mercedes, le hemos Ellos dicho, siempre me regañan, Mercedes. pero uno viene con ese chip en la cabeza y ellos cada rato me dicen, no, no llamen así. Yo, claro, sí, pero no, eso es como inmediato. Ahí sí es... Bueno, si nos vamos a poner así, entonces a mí me tienen que decir profesor. Bueno, profesor Murillo. Pues profesor Morillo, no, pero es que para el profesor Morillo todavía es muy temprano, apenas son las 6:48 de la noche. Sí, y ya tiene hambre y se está quejando de hambre desde las 5 de la tarde. Desde hace 1 Tenemos hora a y este media. hombre Es que mucha, hoy no mucha, he mucha comido hambre. nada en todo el día. Ouch. Aquí hice elíptica, Zoom conferences todo el día. Y ajá, a estas horas estoy con hambre. Por eso es Ya que toca. una de dos, Carlos, o la foto es de hace 10 años o la elíptica mientras uno ve pacientes funciona. No, esta foto es de hace como 2 o 3 meses nomás. ¿Sí ven? Por eso les decía yo que Carlos no es tan viejo como él se vende. 1.000.000 de gracias a todos, que tengan una feliz noche y cualquier día de estos los vuelvo a llamar cuando sepamos cómo funciona el Facebook Live, que hoy no nos funcionó cuando la semana pasada y la antepasada nos había funcionado también. Pero un beso Qué grande para desastre. los Que estén 4. muy bien. Un beso, Gracias. gracias. Hasta Feliz luego. noche. Chao. Chao, chao. Bye, bye.